El bichito del oro. Este tipo está como una cabra. Le ha picado la tarántula. Todos en el error. Hace muchos años, entablé una relación íntima con un tal William Legrand. Pertenecía a una antigua familia hugonota y en su día había sido rico, pero una serie de desgracias lo habían llevado a la miseria. Para evitar la mortificación resultante de sus desastres, dejó Nueva Orleans, la ciudad de sus antepasados, y se instaló en Sullivan's Island, cerca de Charleston, Carolina del Sur. Esta isla es muy singular. Consiste en poco más que arena de mar y tiene unas 3 millas de largo. Su anchura no supera en ningún punto 1/4 de milla. Está separada del continente por un arroyo apenas perceptible, que se abre paso a través de un desierto de juncos y limo, un lugar de recreo favorito de la gallina de los pantanos. La vegetación, como es de suponer, es escasa o al menos enana. No se ven árboles de ninguna magnitud. Cerca del extremo occidental, donde se encuentra Fort Moultrie y donde hay algunos edificios de madera miserables, habitados durante el verano por los fugitivos del polvo y la fiebre de Charleston, se puede encontrar, en efecto, el erizado palmito. Pero toda la isla, con la excepción de este punto occidental y una línea de playa dura y blanca en la costa, está cubierta de una densa maleza de mirto dulce, tan apreciado por los horticultores de Inglaterra. El arbusto alcanza aquí a menudo una altura de 15 o 20 pies, y forma un monte bajo casi impenetrable que carga el aire con su fragancia. En los recovecos más recónditos de este monte bajo, no lejos del extremo oriental o más remoto de la isla, Legrand se había construido una pequeña cabaña que ocupaba cuando yo, por mero accidente, entablé amistad con él. Esto pronto se convirtió en amistad, ya que había mucho en el ermitaño que despertaba interés y estima. Me pareció bien educado, con una capacidad mental inusual, pero infectado de misantropía y sujeto a estados de ánimo perversos de entusiasmo y melancolía alternos. Tenía muchos libros, pero rara vez los empleaba. Sus principales entretenimientos eran disparar y pescar, o pasear por la playa y entre los arrayanes, en busca de conchas o especímenes entomológicos. Su colección de estos últimos podría haber sido la envidia de un Swammerdam. En estas excursiones solía ir acompañado de un viejo negro llamado Júpiter, que había sido liberado antes de los reveses de la familia, pero a que no se podía convencer, ni con amenazas ni con promesas, de que abandonara lo que consideraba su derecho a seguir los pasos de su joven Massa Will. No es improbable que los parientes de Legrand, al considerar que tenía el intelecto algo inestable, se las hubieran ingeniado para inculcar esta obstinación en Júpiter, con vistas a la supervisión y tutela del vagabundo. Los inviernos en la latitud de Sullivan's Island rara vez son muy severos, y en otoño es realmente raro que se considere necesario encender un fuego. Aproximadamente a mediados de octubre de 2018, sin embargo, se produjo un día de un frío notable. Justo antes del atardecer, me abrí camino a través de los árboles de hoja perenne hasta la cabaña de mi amigo, a quien no había visitado durante varias semanas, ya que mi residencia se encontraba, en ese momento, en Charleston, a una distancia de 9 millas de la isla, mientras que las facilidades de paso y repaso estaban muy por detrás de las de la actualidad. Al llegar a la cabaña, llamé, como era mi costumbre, y al no obtener respuesta, busqué la llave donde sabía que estaba escondida, abrí la puerta y entré. Un buen fuego ardía en la chimenea. Era una novedad, y de ninguna manera desagradable. Me quité el abrigo, tomé un sillón junto a los troncos crepitantes y esperé pacientemente la llegada de mis anfitriones. Poco después de anochecer llegaron y me dieron una bienvenida muy cordial. Júpiter, con una sonrisa de oreja a oreja, se apresuró a preparar unas gallinas de los pantanos para la cena. Legrand estaba en uno de sus ataques. ¿Cómo más los llamaría? De entusiasmo. Había encontrado un bivalvo desconocido, que formaba un nuevo género, y, más que eso, había cazado y conseguido, con la ayuda de Júpiter, un escarabajo que creía que era totalmente nuevo, pero sobre que quería conocer mi opinión al día siguiente. ¿Y por qué no esta noche?, pregunté, frotándome las manos sobre el fuego y deseando que toda la tribu de los escarabajos se fuera al diablo. «Ah, si hubiera sabido que estabas aquí», dijo Legrand, «pero hace tanto tiempo que no le veo,
¿Y cómo iba a prever que me visitarías esta noche precisamente? Cuando volví a casa me encontré con el teniente G. del fuerte y, muy tontamente, le presté el bicho, así que será imposible que lo veas hasta mañana. Quédate aquí esta noche y enviaré a Júpiter a buscarlo al amanecer. Es la cosa más hermosa de la creación. ¿Qué? ¿Al amanecer? ¿Tonterías? No. El bicho es de un color dorado brillante, del tamaño de una nuez grande, con 2 manchas negras azabache cerca de un extremo de la espalda y otra, algo más larga, en el otro. Las antenas son... No tiene nada de estaño. Amo Will. Se lo digo yo, interrumpió aquí Júpiter. El bicho es un bicho de oro, sólido, cada parte de él, por dentro y por fuera, excepto el ala. Nunca he sentido un bicho tan pesado en mi vida. Bueno, supón que lo es, Júpiter, respondió Legrand, un poco más seriamente. Me pareció, de lo que el caso exigía. ¿Es esa una razón para dejar que los pájaros se quemen? El color. Aquí se volvió hacia mí. Es realmente casi suficiente para justificar la idea de Júpiter. Nunca has visto un brillo metálico más brillante que el que emiten las escamas, pero de esto no podrás juzgar hasta mañana. Mientras tanto, puedo darle una idea de la forma. Dicho esto, se sentó en una pequeña mesa, en la que había pluma y tinta, pero no papel. Buscó en un cajón, pero no encontró ninguno. No importa, dijo al fin, esto servirá, y sacó del bolsillo de su chaleco un trozo de lo que yo tomé por un papel muy sucio, e hizo sobre él un dibujo tosco con la pluma. Mientras lo hacía, yo me quedé sentado junto al fuego, porque todavía tenía frío. Cuando terminó el dibujo, me lo entregó sin levantarse. Cuando lo recibí, se oyó un fuerte gruñido, seguido de un rascado en la puerta. Júpiter la abrió, y un gran Terranova, perteneciente a Legrand, se precipitó, saltó sobre mis hombros y me llenó de caricias, porque le había mostrado mucha atención durante visitas anteriores. Cuando terminó sus saltos, miré el papel y, a decir verdad, me quedé un poco desconcertado por lo que mi amigo había dibujado. Vaya, dije, después de contemplarlo durante unos minutos, este es un escarabajo extraño, debo confesarlo. Nuevo para mí. Nunca había visto nada parecido antes, a menos que fuera una calavera o una cabeza de muerto, a lo que se parece más que a cualquier otra cosa que haya llegado a mi observación. ¿Una calavera?, repitió Legrand. Oh, sí, bueno, tiene algo de esa apariencia en el papel, sin duda. Los 2 puntos negros superiores parecen ojos, ¿eh? Y el más largo de la parte inferior parece una boca, y luego la forma del conjunto es ovalada. Quizás sea así, dije yo. Pero, Legrand, me temo que no eres un artista. Debo esperar a ver el escarabajo en persona, si es que quiere hacerme una idea de su aspecto personal. Bueno, no sé, dijo él, un poco molesto. Dibujo bastante bien, al menos debería hacerlo. He tenido buenos maestros y me halago de no ser un completo zoquete. Pero, querido amigo, entonces estás bromeando, dije. Este es un cráneo muy pasable. De hecho, puedo decir que es un cráneo excelente, según las nociones vulgares sobre tales especímenes de fisiología, y tu escarabajo debe ser el escarabajo más raro del mundo si se le parece. Podemos crear una superstición muy emocionante a partir de esta pista. Supongo que llamará al escarabajo Scarabaeus caput hominis, o algo por el estilo. Hay muchos títulos similares en las historias naturales. Pero, ¿dónde están las antenas de las que hablaba? ¡Las antenas!, dijo Legrand, que parecía estar inexplicablemente entusiasmado con el tema. Estoy seguro de que debe ver las antenas. Las hice tan distintivas como en el insecto original, y supongo que eso es suficiente. Bueno, dije, quizás las tengas, pero yo no las veo, y le entregué el papel sin más comentarios, no queriendo alterar su temperamento. Pero me sorprendió mucho el giro que habían tomado las cosas. Su mal humor me desconcertaba y, en cuanto al dibujo del escarabajo, no se veían antenas y el conjunto se parecía mucho a los cortes ordinarios de una calavera. Recibió el papel muy enfadado y estaba a punto de arrugarlo, aparentemente para tirarlo al fuego, cuando una mirada casual al diseño pareció de repente captar su atención.
En un instante su rostro se puso violentamente rojo, en otro excesivamente pálido. Durante unos minutos siguió examinando minuciosamente el dibujo donde estaba sentado. Al fin se levantó, cogió una vela de la mesa y se sentó en un baúl marino en el rincón más alejado de la habitación. Allí volvió a examinar con ansiedad el papel, dándole vueltas en todas direcciones. Sin embargo, no dijo nada y su conducta me sorprendió mucho, pero pensé que era prudente no exacerbar el creciente mal humor de su temperamento con ningún comentario. Enseguida sacó de un bolsillo de su abrigo una cartera, colocó cuidadosamente el papel en ella y depositó ambos en un escritorio, que cerró con llave. Ahora su actitud se volvió más serena, pero su aire original de entusiasmo había desaparecido por completo. Sin embargo, no parecía tan malhumorado como abstraído. A medida que avanzaba la tarde, se sumió cada vez más en sus ensoñaciones, de las que ninguna de mis salidas podía despertarlo. Mi intención había sido pasar la noche en la cabaña, como había hecho frecuentemente antes, pero, al ver a mi anfitrión en ese estado de ánimo, consideré apropiado despedirme. No me presionó para que me quedara, pero, al marcharme, me estrechó la mano con más cordialidad de la habitual. Fue aproximadamente un mes después de esto, y durante el intervalo no había visto nada de Legrand, cuando recibí una visita, en Charleston, de su criado, Júpiter. Nunca había visto al buen viejo negro tan desanimado, y temí que algún desastre grave le hubiera ocurrido a mi amigo. «Bueno, Jup», dije, «¿qué pasa ahora? ¿Cómo está tu amo?» «Pues, para ser sincero, amo, no está tan bien como podría estar». «No está bien. Siento mucho oír eso. ¿De qué se queja?» «Caramba, eso es. Nunca se queja de nada, pero está muy enfermo por todo eso». «Muy enfermo. Júpiter, ¿por qué no lo dijiste enseguida? ¿Está postrado en cama?» «No, no es eso. No está en ningún sitio. Es solo que me preocupa mucho. Tengo que preocuparme mucho por el pobre amo Will». «Júpiter, me gustaría entender de qué estás hablando. Dices que tu amo está enfermo. ¿No te ha dicho qué le pasa?» «Pero, amo, no hay por qué enfadarse por el asunto. El amo Will dice que no le pasa nada. Pero entonces, ¿por qué anda por ahí con esa pinta, con la cabeza gacha y los hombros encogidos, y tan pálido como un fantasma? Y luego se pasa el tiempo con un sifón». «¿Con qué, Júpiter?» «Lleva un sifón con las figuras en la pizarra, las figuras más raras que he visto en mi vida. Te digo que me estoy asustando. Tengo que vigilarlo muy de cerca. Tade de ejimes de fou de sanapan huesgan de joulo de blesday. Y alavi estig redicu fortojivin de usegu viten wenedit come, varis esitafudariente de artarte al, el look so very poorly». ¿Qué? «Ah, sí. En general, creo que será mejor que no seas demasiado severo con el pobre tipo. No lo azotes. Júpiter no puede soportarlo. Pero, ¿no tienes ni idea de qué ha provocado esta enfermedad, o más bien este cambio de conducta? ¿Ha ocurrido algo desagradable desde que te vi?» «No, amo, no ha pasado nada desagradable desde entonces. Me temo que fue antes de entonces. Fue el día en que te atreviste». «¿Cómo? ¿Qué quieres decir?» «Pues, amo, me refiero al bicho atreverse ahora». «¿El qué?» «El bicho. Estoy muy seguro de que el amo Will será picado en algún lugar de la cabeza por ese bicho asqueroso». «¿Y qué te hace suponer eso, Júpiter?» «Tiene suficientes garras, amo, y también un pico. Nunca había visto un bicho tan endiablado. Patea y muerde todo lo que se le acerca. El amo lo atrapará. Pero tuvo que soltarlo muy rápido, te lo aseguro. Entonces debió de morderlo. A mí no me gustaba el aspecto de la boca del bicho, de ninguna manera, así que no lo cogí con el dedo, pero lo atrapé con un trozo de papel que encontré. Lo envolví en el papel y le metí un trozo en la boca. Así fue». «¿Y crees, entonces, que tu amo fue realmente mordido por el escarabajo y que la mordedura lo enfermó?» «No me lo creo, lo huelo. ¿Por qué soñaría tanto con el oro si no fuera porque le picó el escarabajo? Ya había oído hablar de los escarabajos antes de esto». «Pero,
¿Cómo sabes que sueña con el oro? ¿Qué cómo lo sé? Pues porque habla de ello mientras duerme, así lo huelo. Bueno, Júpiter, tal vez tengas razón, pero ¿a qué afortunada circunstancia debo atribuir el honor de tu visita de hoy? ¿Qué pasa, amo? ¿Traes algún mensaje del señor Legrand? No, amo, traigo esta pluma. Y aquí Júpiter me entregó una nota que decía así: Mi querido, ¿por qué no te he visto en tanto tiempo? Espero que no haya sido tan tonto como para ofenderte por alguna pequeña brusquedad mía. Pero no, eso es improbable. Desde que te vi he tenido grandes motivos de preocupación. Tengo algo que decirte, pero apenas sé cómo decirlo, o si debería decirlo. No he estado del todo bien durante los últimos días, y el pobre viejo Júpiter me molesta, casi más allá de lo soportable, con sus atenciones bien intencionadas. ¿Me creerías? El otro día había preparado un enorme palo con el que castigarme por escabullirme y pasar el día, solus, entre las colinas de tierra firme. De verdad creo que mi mal aspecto me salvó de una paliza. No he hecho ninguna adición a mi gabinete desde que nos conocimos. Si puedes, de alguna manera, hacerlo conveniente, ven con Júpiter. Ven. Deseo verte esta noche, por un asunto de importancia. Te aseguro que es de la mayor importancia. Siempre tuyo, William Legrand. Había algo en el tono de esta nota que me causó gran inquietud. Todo su estilo difería materialmente del de Legrand. ¿En qué estaría soñando? ¿Qué nueva idea se le había metido en su excitable cerebro? ¿Qué asunto de la mayor importancia podría tener que tramitar? El relato de Júpiter sobre él no presagiaba nada bueno. Temía que la continua presión de la desgracia hubiera, al fin, trastornado la razón de mi amigo. Sin dudarlo un momento, me preparé para acompañar al negro. Al llegar al muelle, vi una guadaña y 3 palas, todas aparentemente nuevas, en el fondo del barco en el que íbamos a embarcar. ¿Qué significa todo esto, Jú? Pregunté. El guadaña, amo y pala. Muy cierto, pero ¿qué hacen aquí? En la guadaña y la pala que el amo Will me comprará en la ciudad, y los diablos tienen mucho dinero que tuve que dar por ellos. Pero, en nombre de todo lo que es misterioso, ¿qué va a hacer tú, Massa Will, con guadañas y palas? Eso es más de lo que sé, y que el diablo me lleve si no creo que es más de lo que él también sabe. Pero todo viene del bicho. Al ver que no se podía obtener ninguna satisfacción de Júpiter, cuyo intelecto entero parecía estar absorto, el bicho, me subí al bote y zarpamos. Con una brisa fuerte y agradable, pronto llegamos a la pequeña cala al norte de Fort Moultrie, y un paseo de unas 2 millas nos llevó a la cabaña. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando llegamos. Legrand nos había estado esperando con impaciencia. Me tomó la mano con un entusiasmo nervioso que me alarmó y reforzó las sospechas que ya tenía. Su rostro estaba pálido, incluso lúgubre, y sus ojos hundidos brillaban con un brillo antinatural. Después de algunas preguntas sobre su salud, le pregunté, sin saber qué decir, si ya había obtenido el escarabajo del teniente G. «Oh, sí», respondió, ruborizándose violentamente. «Lo recibí de él a la mañana siguiente. Nada debería tentarme a desprenderme de ese escarabajo. Sabes que Júpiter tiene toda la razón al respecto». «¿En qué sentido?», pregunté, con un triste presentimiento en el corazón. «En suponer que es un bicho de oro auténtico». Lo dijo con un aire de profunda seriedad y me sentí inexpresablemente conmocionado. «Este escarabajo va a hacerme rico», continuó con una sonrisa triunfante, «a devolverme las posesiones de mi familia. Es de extrañar, entonces, que lo aprecie, ya que la fortuna ha considerado oportuno concedérmelo. Solo tengo que usarlo correctamente, y llegaré al oro del que es índice. Júpiter, tráeme ese escarabajo». «¿Qué? ¿El escarabajo? Señor, yo no quiero problemas con ese bicho, debe cogerlo usted mismo». En ese momento, Legrand se levantó con aire solemne majestuoso y me trajo el escarabajo de una caja de cristal en la que estaba encerrado. Era un hermoso escarabajo, y, en aquel momento, desconocido para los naturalistas, por supuesto un gran premio desde un punto de vista científico.
Tenía 2 manchas negras redondas cerca de un extremo de la espalda y una larga cerca del otro. Las escamas eran extremadamente duras y brillantes, con toda la apariencia de oro bruñido. El peso del insecto era muy notable. Teniendo todo en cuenta, difícilmente podría culpar a Júpiter por su opinión al respecto. Pero qué hacer con la concordancia de Legrand con esa opinión, no podía, por mi vida, decirlo. «Te he hecho llamar», dijo en tono grandilocuente cuando terminé mi examen del escarabajo. «Te he hecho llamar para que me aconsejes y me ayudes a promover los designios del destino y del bicho». «Mi querido Legrand», le interrumpí, «ciertamente no se encuentra bien y sería mejor que tomara algunas precauciones. Debería irse a la cama y yo me quedaré con usted unos días, hasta que se recupere. ¿Está febril?» «Tómeme el pulso», dijo él. Se lo tomé y, a decir verdad, no encontré el más mínimo indicio de fiebre. «Pero puede que estés enfermo y no tengas fiebre. Permíteme que te recete algo por una vez. En primer lugar, acuéstate. En segundo lugar, te equivocas», intervino él. «Estoy tan bien como cabe esperar bajo la excitación que sufro. Si realmente me quieres bien, aliviarás esta excitación». «¿Y cómo se hace eso?» «Muy fácil. Júpiter y yo vamos a hacer una expedición a las colinas, en el continente, y, en esta expedición, necesitaremos la ayuda de alguna persona en la que podamos confiar. Tú eres el único en quien podemos confiar. Ya sea que tengamos éxito o fracasemos, la excitación que ahora percibes en mí se calmará por igual». «Estoy ansioso por complacerle en todo», respondí. «Pero ¿quiere decir que este escarabajo infernal tiene alguna relación con su expedición a las colinas?» «La tiene». «Entonces, Legrand, no puedo participar en un procedimiento tan absurdo. Lo siento mucho, porque tendremos que intentarlo solos». «¿Intentar solos?» «Ese hombre está loco, sin duda. Pero, un momento, ¿cuánto tiempo piensan estar fuera?» «Probablemente toda la noche. Partiremos inmediatamente y volveremos, en cualquier caso, al amanecer. Y me prometes, por tu honor, que cuando termine este disparate tuyo y el asunto de los bichos, Dios mío, se resuelva a tu satisfacción, volverás a casa y seguirás mis consejos al pie de la letra, como los de tu médico?» «Sí, lo prometo, y ahora vámonos, porque no tenemos tiempo que perder». Con el corazón encogido acompañé a mi amigo. Salimos alrededor de las 4, Legrand, Júpiter, el perro y yo. Júpiter llevaba consigo la guadaña y las palas, que insistió en llevar todas, más por miedo, me pareció, a confiar en cualquiera de los utensilios al alcance de su amo, que por exceso de diligencia o complacencia. Su comportamiento era obstinado en extremo, y «ese maldito bicho» fueron las únicas palabras que escaparon de sus labios durante el viaje. Por mi parte, yo estaba a cargo de un par de linternas oscuras, mientras que Legrand se contentaba con el escarabajo, que llevaba sujeto al extremo de un trozo de cuerda de látigo. Lo hacía girar de un lado a otro, con aire de mago, mientras avanzaba. Cuando observé esta última y clara evidencia de la aberración mental de mi amigo, apenas pude contener las lágrimas. Sin embargo, pensé que era mejor seguirle la corriente, al menos por el momento, o hasta que pudiera adoptar medidas más enérgicas con alguna posibilidad de éxito. Mientras tanto, intenté, pero en vano, sonsacarle el objeto de la expedición. Tras conseguir que me acompañara, parecía reacio a mantener una conversación sobre cualquier tema de menor importancia, y a todas mis preguntas no concedió otra respuesta que «ya veremos». Cruzamos el arroyo en la cabecera de la isla en una barca y, subiendo por las tierras altas de la costa continental, avanzamos en dirección noroeste a través de una zona de tierra excesivamente salvaje y desolada, donde no se veía ni rastro de pisadas humanas. Legrand iba delante con decisión. Solo se detenía un instante, aquí y allá, para consultar lo que parecían ser ciertos puntos de referencia de su propia invención en una ocasión anterior. De esta manera viajamos durante unas 2 horas, y el sol se estaba poniendo cuando entramos en una región infinitamente más lúgubre que cualquier otra vista hasta entonces. Era una especie de meseta, cerca de la cima de una colina casi inaccesible, densamente arbolada desde la base hasta la cima,
e intercalada con enormes peñascos que parecían descansar sueltos sobre el suelo, en muchos casos se veían impedidos de precipitarse hacia los valles inferiores, simplemente por el apoyo de los árboles contra los que se reclinaban. Profundos barrancos, en varias direcciones, daban un aire de solemnidad aún más severa a la escena. La plataforma natural a la que habíamos trepado estaba densamente cubierta de zarzas, a través de las cuales pronto descubrimos que habría sido imposible abrirnos paso si no fuera por la guadaña, y Júpiter, siguiendo las instrucciones de su amo, procedió a despejar un camino hasta el pie de un tulipero enormemente alto, que se erguía, junto con unos 8 o 10 robles, en la llanura, y lo superaba con creces a todos ellos, y todos los demás árboles que yo había visto hasta entonces, en la belleza de su follaje y su forma, en la amplia extensión de sus ramas y en la majestuosidad general de su apariencia. Cuando llegamos a este árbol, Legrand se volvió hacia Júpiter y le preguntó si creía que podía treparlo. El anciano pareció un poco desconcertado por la pregunta y durante unos momentos no respondió. Por fin se acercó al enorme tronco, lo rodeó lentamente y lo examinó con minuciosa atención. Cuando hubo terminado su escrutinio, se limitó a decir: «Sí, amo, Júpiter treparía cualquier árbol que viera en su vida». «Entonces, súbete lo antes posible, porque pronto oscurecerá y no podremos ver lo que estamos haciendo». «¿Hasta dónde hay que subir, amo?», preguntó Júpiter. «Sube primero por el tronco principal, y luego te diré en qué dirección ir. Y aquí, llévate este escarabajo». «El bicho, amo Will». «El bicho verde», gritó el negro, retrocediendo consternado. «¿Para qué voy a subir el bicho al árbol? Ni hablar. Si tienes miedo, Jup, un negro tan grande como tú, de coger un escarabajo muerto e inofensivo, puedes subirlo por esta cuerda. Pero, si no te lo llevas de alguna manera, me veré obligado a romperte la cabeza con esta pala». «¿Qué pasa ahora, amo?», dijo Jup, evidentemente avergonzado y accediendo. Siempre hay que armar jaleo con el viejo negro. «Solo era una broma. Me asustó el bicho. ¿Qué busco en el bicho?». Aquí tomó con cautela el extremo de la cuerda y, manteniendo el insecto lo más lejos posible de su persona, se preparó para ascender al árbol. En su juventud, el tulipero, o Liriodendron tulipiferum, el más magnífico de los árboles forestales americanos, tiene un tronco peculiarmente liso y a menudo se eleva a gran altura sin ramas laterales. Pero, en su edad más madura, la corteza se vuelve nudosa y desigual, mientras que parecen muchas ramas cortas en el tallo. Así, la dificultad de ascensión, en el presente caso, radicaba más en la apariencia que en la realidad. Abrazando el enorme cilindro, lo más cerca posible, con sus brazos y rodillas, agarrando con sus manos algunas proyecciones y apoyando sus dedos desnudos sobre otras, Júpiter, después de 1 o 2 escapes por poco de caer, finalmente se retorció la primera gran bifurcación y pareció considerar todo el asunto como virtualmente consumado. El riesgo del logro había, de hecho, terminado, aunque el escalador estaba a unos 60 o 70 pies del suelo. «¿Por dónde hay que ir ahora, amo Will?», preguntó. «Sigue por la rama más grande, la de este lado», dijo Legrand. El negro le obedeció rápidamente y, al parecer, sin mucha dificultad, ascendió cada vez más alto, hasta que no se pudo vislumbrar su rechoncha figura a través del denso follaje que la envolvía. De pronto se oyó su voz en una especie de grito. «¿Cuánto queda por subir?». «¿A qué altura estás?», preguntó Legrand. «Tan alto», respondió el negro. «Puedo ver el cielo desde la copa del árbol». «No te preocupes por el cielo, sino por lo que te digo. Mira hacia abajo por el tronco y cuenta las ramas que hay debajo de ti en este lado». «¿Por cuántas ramas has pasado?». «1, 2, 3, 4, 5. He pasado 5 grandes ramas, amo, por este lado». «Entonces sube una rama más». En pocos minutos se volvió a oír la voz, anunciando que se había alcanzado la 7ª rama. «Ahora, Jup», gritó Legrand, evidentemente muy emocionado, «quiero que te abran camino en esa rama todo lo que puedas. Si ves algo extraño, avísame». En ese momento, las pocas dudas que podía haber tenido sobre la locura de mi pobre amigo quedaron finalmente disipadas.
No tuve más remedio que concluir que estaba afectado por la locura, y me preocupé seriamente por llevarlo a casa. Mientras reflexionaba sobre lo que era mejor hacer, se oyó de nuevo la voz de Júpiter. Me temo que aventurarnos en esta rama muy lejos es rama muerta, casi todo el camino. ¿Has dicho que era una rama muerta, Júpiter?, exclamó Legrand con voz temblorosa. Sí, amo, está tan muerta como el clavo de una puerta, completamente muerta, ha dejado esta vida. ¿Qué diantres voy a hacer?, preguntó Legrand, aparentemente angustiado. Hazlo, dije yo, contento de tener la oportunidad de interponer una palabra. ¿Por qué no vuelves a casa y te vas a la cama? Vamos, eres un buen tipo. Se está haciendo tarde y, además, ¿recuerdas tu promesa? Por Júpiter, exclamó él, sin hacerme el más mínimo caso. ¿Me oyes? Sí, amo Will, te oigo perfectamente. Prueba bien la madera, entonces, con tu cuchillo, y mira si crees que está muy podrida. ¿Podrida, amo? Claro que sí, respondió el negro al cabo de unos momentos, pero no tan podrida como podría estar. Podría aventurarme un poco por la rama yo solo, es cierto. ¿Solo? ¿Qué quieres decir? Pues, me refiero al bicho. Es un bicho muy pesado. Supongamos que lo dejo caer, y entonces la rama no se romperá con el peso de un solo negro. «¡Canalla infernal!», gritó Legrand, aparentemente muy aliviado. «¿Qué pretendes con esas tonterías? Tan seguro como que si dejas caer ese escarabajo te rompo el cuello. Mira, Júpiter, ¿me oyes?» «Sí, amo, no hace falta gritar al pobre negro de esa manera». «Bien, ahora escucha. Si te aventuras en la rama tan lejos como creas seguro, y no sueltas el escarabajo, te regalaré $1 de plata en cuanto bajes». «Voy, amo Will, de verdad que sí», respondió el negro muy rápidamente. «Ahora mismo hasta el final». «¿Al final?», gritó Legrand. «¿Dices que estás al final de esa rama?» «Pronto estaré al final, amo». «Oh, Dios mío, ¿qué es esto aquí en el árbol?» «Vaya», exclamó Legrand, encantado. «¿Qué es?» «Pues no es más que una calavera. Alguien la dejó con la cabeza en el árbol y los cuervos se han comido cada trozo de carne». «¿Una calavera, dices?» «Muy bien. ¿Cómo está sujeta a la rama? ¿Qué la sostiene?» «Claro que sí, amo. Hay que mirar. Qué curioso este suceso. Palabra de honor, hay un clavo enorme en el cráneo que lo sujeta al árbol». «Bueno, Júpiter, haz exactamente lo que te digo. ¿Me oyes?» «Sí, amo». «Presta atención. Entonces, encuentra el ojo izquierdo de la calavera». «Jo, eso es bueno, porque no hay ningún ojo izquierdo». «Maldita sea tu estupidez. Sabes distinguir tu mano derecha de tu izquierda». «Sí, lo sé todo sobre eso. Es mi mano izquierda con la que corto la leña». «Por supuesto, eres zurdo, y tu ojo izquierdo está en el mismo lado que tu mano izquierda. Ahora, supongo que puedes encontrar el ojo izquierdo del cráneo, o el lugar donde ha estado el ojo izquierdo. ¿Lo has encontrado?» Hubo una larga pausa. Por fin, el negro preguntó: ¿El ojo izquierdo de la calavera también está en el mismo lado que la mano izquierda de la calavera? Porque la calavera no tiene ni un poco de mano. No importa. Ya tengo el ojo izquierdo. Aquí está el ojo izquierdo. ¿Qué hago con él? Deja que el escarabajo caiga a través de él, hasta donde llegue la cuerda, pero ten cuidado y no sueltes la cuerda. Una vez hecho esto, amo Will, es muy fácil meter el bicho por el agujero. Cuidado con él ahí abajo. Durante esta conversación no se veía ninguna parte de la persona de Júpiter, pero el escarabajo, que había dejado descender, era ahora visible al final de la cuerda, y brillaba como un globo de oro bruñido, en los últimos rayos del sol poniente, algunos de los cuales todavía iluminaban débilmente la eminencia sobre la que nos encontrábamos. El escarabajo colgaba bastante lejos de las ramas, y, si se hubiera dejado caer, habría caído a nuestros pies. Legrand inmediatamente tomó la guadaña y despejó con ello un espacio circular, de 3 o 4 metros de diámetro,
justo debajo del insecto. Una vez logrado esto, ordenó a Júpiter que soltara la cuerda y bajara del árbol. Clavando una estaca en el suelo con gran delicadeza, en el punto exacto donde cayó el escarabajo, mi amigo sacó ahora de su bolsillo una cinta métrica. Sujetando un extremo de esta cinta en el punto del tronco del árbol más cercano a la estaca, la desenrolló hasta llegar a la estaca. Desde allí, la desenrolló aún más, en la dirección ya establecida por los dos puntos del árbol y la estaca, hasta una distancia de 50 pies, mientras Júpiter quitaba las zarzas con la guadaña. En el lugar así alcanzado se clavó una segunda estaca, y alrededor de esta, como centro, se describió un círculo tosco de unos 4 pies de diámetro. Tomando ahora él mismo una pala, y dándonos una a Júpiter y otra a mí, Legrand nos rogó que nos pusiéramos a cavar lo más rápido posible. A decir verdad, nunca me había gustado especialmente este tipo de diversión. En ese momento concreto, la habría rechazado de buena gana, porque estaba anocheciendo y me sentía muy fatigado por el ejercicio que ya había realizado. Pero no vi forma de escapar y temía perturbar la ecuanimidad de mi pobre amigo con una negativa. Si hubiera podido contar con la ayuda de Júpiter, no habría dudado en intentar llevar al lunático a casa por la fuerza. Pero estaba demasiado seguro del carácter del viejo negro como para esperar que me ayudara, bajo ninguna circunstancia, en una contienda personal con su amo. No tenía ninguna duda de que este último se había contagiado de alguna de las innumerables supersticiones sureñas sobre el dinero enterrado, y que su fantasía había recibido confirmación por el hallazgo del escarabajo, o, tal vez, por la obstinación de Júpiter en mantener que era un bicho de oro auténtico. Una mente propensa a la locura se dejaría llevar fácilmente por tales sugerencias, especialmente si coincidían con ideas preconcebidas favoritas, y entonces recordé el discurso del pobre hombre sobre que el escarabajo era el índice de su fortuna. En general, estaba triste, molesto y desconcertado, pero, al final, decidí hacer de la necesidad virtud, cavar con buena voluntad y así convencer cuanto antes al visionario, mediante una demostración ocular, de la falacia de la opinión que tenía. Una vez encendidas las linternas, todos nos pusimos a trabajar con un celo digno de una causa más racional. Al reflejarse la luz en nuestras personas y herramientas, no pude evitar pensar en lo pintoresco que éramos y lo extraño y sospechoso que debían de parecer nuestras labores a cualquier intruso que, por casualidad, se hubiera topado con nosotros. Cavamos con mucha constancia durante 2 horas. Se hablaba poco, y nuestra mayor incomodidad residía en los ladridos del perro, que se interesaba mucho por nuestros procedimientos. Al final, se volvió tan escandaloso que temimos que diera la alarma a algún rezagado de los alrededores. O, más bien, esta era la aprensión de Legrand. En cuanto a mí, me habría alegrado de cualquier interrupción que me hubiera permitido llevar al vagabundo a casa. El ruido fue finalmente silenciado de manera muy eficaz por Júpiter, quien, saliendo del agujero con un aire obstinado de deliberación, ató la boca de la bestia con uno de sus tirantes y luego regresó, con una grave risita, a su tarea. Cuando el tiempo mencionado había expirado, habíamos alcanzado una profundidad de 5 pies, y aún no se manifestaban signos de ningún tesoro. Se produjo una pausa general, y comencé a esperar que la farsa hubiera terminado. Legrand, sin embargo, aunque evidentemente muy desconcertado, se secó la frente pensativamente y reanudó la tarea. Habíamos excavado todo el círculo de 4 pies de diámetro, y ahora ampliamos ligeramente el límite y fuimos a la profundidad más lejana de 2 pies. Aún no aparecía nada. El buscador de oro, por quien sentí sincera lástima, salió por fin del pozo, con la más amarga decepción impresa en cada uno de sus rasgos, y procedió, lenta y renuentemente, a ponerse el abrigo que se había quitado al comienzo de su labor. Mientras tanto, no hice ningún comentario. Júpiter, a una señal de su amo, comenzó a recoger sus herramientas. Hecho esto, y habiéndosele quitado el bozal al perro, nos dirigimos en profundo silencio hacia casa. Habíamos dado, tal vez, una docena de pasos en esta dirección, cuando, con un fuerte juramento, Legrand se acercó a grandes zancadas a Júpiter y lo agarró por el cuello. El asombrado negro abrió los ojos y la boca al máximo, dejó caer las palas y cayó de rodillas. «Canalla», dijo Legrand,
silbando las sílabas entre los dientes apretados. «Negro villano infernal», le dijo, «habla, te digo, respóndeme en este instante, sin evasivas. ¿Cuál es tu ojo izquierdo?» «Oh, Dios mío, amo Will, no es este mi ojo izquierdo, ¿seguro?», rugió el aterrorizado Júpiter, colocando su mano sobre su órgano de visión derecho y manteniéndola allí con una pertinacia desesperada, como si temiera inmediatamente el intento de su amo de sacarle un ojo. «¿Eso pensaba? ¿Lo sabía? ¡Hurra!», vociferó Legrand, soltando al negro y ejecutando una serie de giros y caracoles, para asombro de su ayuda de cámara, quien, levantándose de rodillas, miró, en silencio, de su amo a mí y luego de mí a su amo. «Vamos, debemos regresar», dijo este último. «El juego aún no ha terminado», y volvió a guiarnos hacia el tulipán. «Júpiter», dijo cuando llegamos a su pie, «ven aquí». La calavera estaba clavada en la rama con la cara hacia afuera o con la cara hacia la rama. La cara estaba hacia afuera, amo, para que los cuervos pudieran ver bien los ojos, sin ningún problema. Bueno, entonces fue a través de este ojo de aquel por el que tiraste el escarabajo. Aquí Legrand tocó cada uno de los ojos de Júpiter. Fue este ojo, amo, el ojo izquierdo, tal como me dice, y aquí fue su ojo derecho el que el negro indicó. «Ya está bien, debemos intentarlo de nuevo». Aquí mi amigo, sobre cuya locura ahora veía, o creía ver, ciertos indicios de método, quitó la estaca que marcaba el lugar donde cayó el escarabajo, a un punto unos 3 centímetros al oeste de su posición anterior. Tomando ahora la cinta métrica desde el punto más cercano del tronco hasta la estaca, como antes, y continuando la extensión en línea recta hasta la distancia de 50 pies. Se indicó un punto, alejado varios metros del punto en el que habíamos estado cavando. Alrededor de la nueva posición se trazó ahora un círculo, algo más grande que en el caso anterior, y volvimos a ponernos manos a la obra con la pala. Estaba terriblemente cansado, pero, sin comprender apenas que había ocasionado el cambio en mis pensamientos, ya no sentía gran aversión por el trabajo impuesto. Me había interesado de manera inexplicable, es más, incluso me había emocionado. Quizás había algo, en medio de todo el comportamiento extravagante de Legrand, un aire de previsión o de deliberación que me impresionó. Cavé con entusiasmo y, de vez en cuando, me sorprendí a mí mismo buscando, con algo que se parecía mucho a la expectativa, el tesoro imaginario, cuya visión había enloquecido mi desafortunado compañero. En un periodo en el que tales caprichos del pensamiento me poseían por completo, y cuando llevábamos trabajando quizás 1 hora y media, fuimos interrumpidos de nuevo por los aullidos violentos del perro. Al principio, su inquietud había sido, evidentemente, solo el resultado de la diversión o el capricho, pero ahora adoptó un tono amargo y serio. Cuando Júpiter volvió a intentar ponerle el bozal, opuso una resistencia furiosa y, saltando el agujero, arrancó el moho frenéticamente con sus garras. En unos segundos había descubierto una masa de huesos humanos, formando 2 esqueletos completos, entremezclados con varios botones de metal, y lo que parecía ser el polvo de lana podrida. 1 o 2 golpes de pala levantaron la hoja de un gran cuchillo español y, a medida que cavábamos más, salieron a la luz 3 o 4 piezas sueltas de monedas de oro y plata. Al ver esto, la alegría de Júpiter apenas pudo contenerse, pero el semblante de su amo mostraba un aire de extrema decepción. Sin embargo, nos instó a continuar con nuestros esfuerzos, y apenas pronunció las palabras, tropecé y caí hacia adelante, al enganchar la puntera de mi bota en un gran anillo de hierro que yacía medio enterrado en la tierra suelta. Ahora trabajamos en serio, y nunca pasé 10 minutos de mayor excitación. Durante este intervalo habíamos desenterrado un cofre de madera oblongo que, por su perfecta conservación y maravillosa dureza, claramente había sido sometido a algún proceso de mineralización, tal vez el del bicloruro de mercurio. Esta caja medía 3 pies y medio de largo, 3 pies de ancho y 2 pies y medio de profundidad. Estaba firmemente asegurada por bandas de hierro forjado, remachadas, y formando una especie de enrejado abierto sobre el conjunto. A cada lado del cofre, cerca de la parte superior, había 3 anillos de hierro,
6 en total, mediante los cuales 6 personas podían sujetarlo firmemente. Nuestros esfuerzos unidos al máximo solo sirvieron para perturbar muy ligeramente el cofre en su lecho. Enseguida vimos la imposibilidad de retirar un peso tan grande. Por suerte, las únicas sujeciones de la tapa eran 2 pestillos deslizantes. Los retiramos, temblando y jadeando de ansiedad. En un instante, un tesoro de valor incalculable se extendió reluciente ante nosotros. Cuando los rayos de las linternas cayeron en el pozo, un montón confuso de oro y joyas brilló hacia arriba con un resplandor y un fulgor que nos deslumbraron por completo. No pretendo describir los sentimientos con los que contemplé aquello. El asombro era, por supuesto, predominante. Legrand parecía agotado por la emoción y hablaba muy pocas palabras. El rostro de Júpiter lució, durante unos minutos, una palidez tan mortal como es posible, por la naturaleza de las cosas, que asuma el rostro de cualquier negro. Parecía estupefacto, atónito. Pronto cayó de rodillas en el foso y, enterrando sus brazos desnudos hasta los codos en oro, los dejó allí como si disfrutara del lujo de un baño. Por fin, con un profundo suspiro, exclamó, como en un soliloquio: «Y todo por culpa de ese bicho asqueroso. Ese bicho asqueroso. Pobre bicho asqueroso. Lo que he hecho con ese estilo de salvaje. ¿No te da vergüenza, negro? Contéstame». Al final, se hizo necesario que despertara tanto al amo como al criado para convencerlos de la conveniencia de sacar el tesoro. Se estaba haciendo tarde y nos convenía hacer un esfuerzo para poder guardarlo todo antes del amanecer. Era difícil decir qué se debía hacer y se dedicó mucho tiempo a deliberar, tan confusas estaban las ideas de todos. Finalmente, aligeramos la caja quitando 2/3 de su contenido, cuando pudimos, con cierta dificultad, sacarla del agujero. Los artículos sacados fueron depositados entre las zarzas, y el perro se quedó a vigilarlos, con órdenes estrictas de Júpiter de que, bajo ningún pretexto, se moviera del lugar ni abriera la boca hasta nuestro regreso. Luego nos apresuramos a regresar a casa con el cofre. Llegamos a la cabaña a salvo, pero después de un esfuerzo excesivo, a la 1 de la madrugada. Agotados como estábamos, no era humano hacer más inmediatamente. Descansamos hasta las 2 y cenamos. Inmediatamente después partimos hacia las colinas, armados con 3 robustos sacos que, por suerte, estaban en el lugar. Poco antes de las 4 llegamos al pozo, dividimos el resto del botín, lo más equitativamente posible, entre nosotros y, dejando los agujeros sin rellenar, partimos de nuevo hacia la cabaña, donde, por segunda vez, depositamos nuestras cargas de oro, justo cuando los primeros tenues rayos del amanecer brillaban sobre las copas de los árboles en el este. Ahora estábamos completamente agotados, pero la intensa emoción del momento nos impedía descansar. Después de un sueño inquieto de unas 3 o 4 horas de duración, nos levantamos como si fuera un acto preconcebido para examinar nuestro tesoro. El cofre estaba lleno hasta el borde, y pasamos todo el día y la mayor parte de la noche siguiente examinando su contenido. No había nada parecido a un orden o una disposición. Todo había sido amontonado de forma desordenada. Después de clasificarlo todo con cuidado, nos encontramos en posesión de una riqueza aún mayor de lo que habíamos supuesto al principio. En monedas había algo más de $450,000, estimando el valor de las piezas, con la mayor precisión posible, según las tablas de la época. No había ni una partícula de plata. Todo era oro de época antigua y de gran variedad. Dinero francés, español y alemán, con algunas guineas inglesas y algunas monedas de cuenta, de las que nunca antes habíamos visto ejemplares. Había varias monedas muy grandes y pesadas, tan desgastadas que no pudimos descifrar sus inscripciones. No había dinero estadounidense. El valor de las joyas nos resultó más difícil de estimar. Había diamantes, algunos de ellos extremadamente grandes y finos, 110 en total, y ninguno de ellos pequeño, 18 rubíes de un brillo extraordinario, 310 esmeraldas, todas muy hermosas, y 21 zafiros con un ópalo. Todas estas piedras se habían roto de sus engastes y se habían tirado sueltas en el cofre. Los engastes en sí, que recogimos entre el resto del oro, parecían haber sido golpeados con martillos,
como para evitar su identificación. Además de todo esto, había una gran cantidad de adornos de oro macizo, casi 200 anillos macizos para dedos y orejas, ricas cadenas, 30 de ellas, si mal no recuerdo, 83 crucifijos muy grandes y pesados, 5 incensarios de oro de gran valor, una prodigiosa ponchera de oro, ornamentada con hojas de parra ricamente cinceladas y figuras bacanales, con 2 empuñaduras de espada exquisitamente repujadas y muchos otros artículos más pequeños que no puedo recordar. El peso de estos objetos de valor superaba las 350 libras de peso, y en esta estimación no he incluido 197 magníficos relojes de oro. 3 de ellos valen $500 cada uno, si acaso. Muchos de ellos eran muy antiguos y, como relojes, carecían de valor. Los mecanismos habían sufrido, en mayor o menor medida, la corrosión, pero todos estaban ricamente enjollados y en estuches de gran valor. Esa noche estimamos el contenido total del cofre en $1,5 millones, y tras la posterior venta de las baratijas y joyas, algunas de las cuales conservamos para nuestro uso personal, descubrimos que habíamos infravalorado enormemente el tesoro. Cuando, por fin, concluimos nuestro examen, y la intensa excitación del momento se había calmado en cierta medida, Legrand, que vio que me moría de impaciencia por resolver este extraordinario enigma, entró en detalle sobre todas las circunstancias relacionadas con él. «¿Recuerdas?» dijo, «la noche en que te entregué el boceto que había hecho del escarabajo. También recuerdas que me enfadé mucho contigo por insistir en que mi dibujo se parecía a una calavera. Cuando dijiste eso por primera vez pensé que estabas bromeando, pero después recordé las peculiares manchas del dorso del insecto y admití que tu comentario tenía algo de cierto. Aún así, la burla a mis habilidades gráficas me irritó, pues se me considera un buen artista, y, por lo tanto, cuando me entregaste el trozo de pergamino, estuve a punto de arrugarlo y arrojarlo furioso al fuego. ¿El trozo de papel querrá decir? Dije, no. Tenía mucho aspecto de papel, y al principio supuse que lo era, pero cuando empecé a dibujar en él, descubrí de inmediato que era un trozo de pergamino muy fino. Estaba bastante sucio. ¿Recuerda? Bueno, cuando estaba a punto de arrugarlo, mi mirada se posó en el boceto que habías estado mirando, y puedes imaginar mi asombro cuando percibí, de hecho, la figura de una calavera justo donde, me parecía, había hecho el dibujo del escarabajo. Por un momento, me quedé tan asombrado que no pude pensar con claridad. Sabía que mi diseño era muy diferente en los detalles, aunque había cierta similitud en el contorno general. Enseguida tomé una vela y, sentándome en el otro extremo de la habitación, procedí a examinar el pergamino más de cerca. Al darle la vuelta, vi mi propio boceto en el reverso, tal como lo había hecho. Mi primera idea, ahora, fue la mera sorpresa por la similitud realmente notable del contorno, por la singular coincidencia que implicaba el hecho de que, sin yo saberlo, hubiera habido una calavera en el otro lado del pergamino, inmediatamente debajo de mi figura del escarabajo, y que esta calavera, no solo en el contorno, sino en el tamaño, se pareciera tanto a mi dibujo. Digo que la singularidad de esta coincidencia me dejó absolutamente estupefacto durante un tiempo. Este es el efecto habitual de tales coincidencias. La mente lucha por establecer una conexión, una secuencia de causa y efecto, y, al no poder hacerlo, sufre una especie de parálisis temporal. Pero, cuando me recuperé de este estupor, me asaltó gradualmente una convicción que me sorprendió incluso mucho más que la coincidencia. Empecé a recordar clara y positivamente que no se había dibujado nada en el pergamino cuando hice mi boceto del escarabajo. Me convencí de ello, porque recuerdo haber levantado primero un lado y luego el otro en busca del punto más limpio. Si el cráneo hubiera estado allí, por supuesto que no podría haberlo pasado por alto. He aquí, en efecto, un misterio que me parecía imposible de explicar. Pero, incluso en aquel momento temprano, parecía brillar, tenuemente, en las cámaras más remotas y secretas de mi intelecto, una concepción similar a un gusano luminoso de aquella verdad que la aventura de anoche había demostrado de manera tan magnífica. Me levanté de inmediato, guardé el pergamino en un lugar seguro y dejé de reflexionar hasta que estuviera solo. Cuando te fuiste,
y cuando Júpiter estaba profundamente dormido, me dediqué a una investigación más metódica del asunto. En primer lugar, consideré la forma en que el pergamino había llegado a mis manos. El lugar donde descubrimos el escarabajo estaba en la costa del continente, a 1 milla al este de la isla, y a poca distancia por encima de la marca de pleamar. Al agarrarlo, me dio un mordisco fuerte, lo que hizo que lo soltara. Júpiter, con su acostumbrada precaución, antes de agarrar el insecto, que había volado hacia él, buscó a su alrededor una hoja, o algo por el estilo, con la que agarrarlo. Fue en ese momento cuando sus ojos, y los míos también, se posaron en el trozo de pergamino, que entonces supuse que era papel. Estaba medio enterrado en la arena, con una esquina sobresaliendo. Cerca del lugar donde lo encontramos, observé los restos del casco de lo que parecía haber sido una chalupa de barco. Los restos parecían llevar allí mucho tiempo, ya que apenas se podía rastrear el parecido con las maderas de un barco. Bueno, Júpiter recogió el pergamino, envolvió en él al escarabajo y me lo dio. Poco después, nos dirigimos a casa y, de camino, nos encontramos con el teniente G. Le mostré el insecto y me rogó que le dejara llevarlo al fuerte. Al consentir, le metió inmediatamente en el bolsillo de su chaleco, sin el pergamino en el que había estado envuelto y que yo había seguido sosteniendo en la mano durante su inspección. Quizás temía que cambiara de opinión y pensó que era mejor asegurarse del premio de inmediato. Ya sabes lo entusiasta que es con todos los temas relacionados con la historia natural. Al mismo tiempo, sin ser consciente de ello, debo de haberme guardado el pergamino en el bolsillo. ¿Recuerdas que cuando fui a la mesa, con el propósito de hacer un boceto del escarabajo, no encontré ningún papel donde se guardaba habitualmente? Busqué en el cajón y no encontré ninguno. Busqué mis bolsillos, con la esperanza de encontrar una carta vieja, cuando mi mano cayó sobre el pergamino. Detallo así el modo preciso en que llegó a mi poder, pues las circunstancias me impresionaron con una fuerza peculiar. Sin duda pensarás que soy fantasioso, pero ya había establecido una especie de conexión. Había unido dos eslabones de una gran cadena. Había un barco varado en la costa, y no lejos del barco había un pergamino, no un papel, con una calavera dibujada en él. Usted, por supuesto, preguntará, ¿dónde está la conexión? Le respondo que la calavera, o la cabeza de muerto, es el conocido emblema del pirata. La bandera de la cabeza de muerto se iza en todos los combates. He dicho que el trozo era de pergamino, no de papel. El pergamino es duradero, casi imperecedero. Las cuestiones de poca importancia rara vez se consignan en pergamino, ya que, para los fines meramente ordinarios de dibujar o escribir, no es tan adecuado como el papel. Esta reflexión sugirió algún significado, alguna relevancia en la calavera. No dejé de observar, también, la forma del pergamino. Aunque una de sus esquinas había sido destruida por algún accidente, se podía ver que la forma original era oblonga. Era precisamente un papel como el que se podría haber elegido para un memorándum, para un registro de algo que se recordaría durante mucho tiempo y se conservaría cuidadosamente. Pero, intervine, dices que el cráneo no estaba sobre el pergamino cuando hiciste el dibujo del escarabajo. Entonces, ¿cómo trazas alguna conexión entre el barco y el cráneo, ya que este último, según tu propia admisión, debe haber sido diseñado, solo Dios sabe cómo por quién, en algún periodo posterior a tu boceto del... Aquí es donde gira todo el misterio, aunque el secreto, en este punto, tuve relativamente poca dificultad en resolver. Mis pasos eran seguros, y solo podían dar un resultado. Razoné, por ejemplo, así. Cuando dibujé el escarabajo, no había cráneo aparente en el pergamino. Cuando terminé el dibujo, te lo di y te observé de cerca hasta que me lo devolviste. Por lo tanto, tú no diseñaste la calavera y no había nadie más presente para hacerlo. Entonces no fue hecho por intervención humana. Y, sin embargo, se hizo. En esta etapa de mis reflexiones, traté de recordar y recordé, con total claridad, cada incidente que ocurrió en el periodo en cuestión. Hacía frío, raro y feliz accidente, y había un fuego ardiendo en la chimenea. Yo estaba acalorado por el ejercicio y me senté cerca de la mesa. Tú,
Sin embargo, habías acercado una silla a la chimenea. Justo cuando le puse el pergamino en la mano y mientras lo estabas inspeccionando, Bob, el Terranova, entró y saltó sobre tus hombros. Con la mano izquierda lo acariciaste y lo mantuviste alejado, mientras que tu derecha, sosteniendo el pergamino, se dejó caer con indiferencia entre tus rodillas, muy cerca del fuego. En un momento pensé que las llamas lo habían alcanzado, y estaba a punto de advertírtelo. Pero, antes de que pudiera hablar, lo habías retirado y estabas examinándolo. Cuando consideré todos estos detalles, no dudé ni por un momento de que el calor había sido el agente que había sacado a la luz, sobre el pergamino, la calavera que vi dibujada en él. Usted sabe muy bien que existen, y han existido desde tiempos inmemoriales, preparaciones químicas mediante las cuales es posible escribir sobre papel o vitela, de modo que los caracteres se hagan visibles solo cuando se someten a la acción del fuego. A veces se emplea azufre, disuelto en agua regia y diluido con 4 veces su peso de agua. El resultado es un tinte verde. El régulus de cobalto, disuelto en alcohol de nitro, da un rojo. Estos colores desaparecen a intervalos más o menos largos después de que material escrito se enfría, pero vuelven a hacerse evidentes al volver a aplicar calor. Ahora examiné la calavera con cuidado. Sus bordes exteriores, los bordes del dibujo más cercanos al borde del vitela, eran mucho más nítidos que los demás. Estaba claro que la acción del calor había sido imperfecta o desigual. Encendí inmediatamente un fuego y sometí cada parte del pergamino a un calor abrasador. Al principio, el único efecto fue el fortalecimiento de las tenues líneas del cráneo. Pero, al perseverar en el experimento, se hizo visible, en la esquina del papel, diagonalmente opuesta al punto en el que estaba delineada la calavera, la figura de lo que al principio supuse que era una cabra. Sin embargo, un examen más detenido me convenció de que se trataba de un cabrito. ¡Ja! ¡Ja! Dije. Claro que no tengo derecho a reírme de usted. 1,5 millones de dinero es un asunto demasiado serio para la alegría. Pero no va a establecer un tercer eslabón en su cadena. No encontrará ninguna conexión especial entre sus piratas y una cabra. Los piratas, ya sabe, no tienen nada que ver con las cabras. Pertenecen al interés agrícola. Pero acabo de decir que la figura no era la de una cabra. Bueno, entonces un cabrito, más o menos lo mismo. Más o menos, pero no del todo, dijo Legrand. Puede que hayas oído hablar del Capitán Kidd. Enseguida vi la figura del animal como una especie de juego de palabras o firma jeroglífica. Digo firma porque su posición sobre el pergamino sugería esta idea. La calavera en la esquina diagonalmente opuesta tenía, de la misma manera, el aspecto de un sello. Pero me molestó mucho la ausencia de todo lo demás, del cuerpo de mi instrumento imaginado, del texto para mi contexto. Supongo que esperabas encontrar una carta entre el sello y la firma. Algo así. El hecho es que me sentí irresistiblemente impresionado con un presentimiento de una gran fortuna inminente. Apenas puedo decir por qué. Quizás, después de todo, fue más un deseo que una creencia real. Pero sabes que las tontas palabras de Júpiter, sobre que el bicho era de oro macizo, tuvieron un efecto notable en mi imaginación, y luego la serie de accidentes y coincidencias fueron tan extraordinarios. Observa usted lo accidental que fue que estos acontecimientos ocurrieran en el único día del año en que ha hecho, o puede hacer, suficiente fresco para el fuego, y que sin el fuego, o sin la intervención del perro en el preciso momento en que apareció, nunca me habría dado cuenta de la calavera. Por tanto, nunca habría sido el poseedor del tesoro, pero continúe, estoy impaciente. Bueno, habrás oído, por supuesto, las muchas historias que circulan, los 1000 rumores vagos que flotan sobre el dinero enterrado en algún lugar de la costa atlántica, por Kidd y sus socios. Estos rumores deben de tener algún fundamento en los hechos. Y que los rumores hayan existido durante tanto tiempo de forma tan continua, solo podría deberse, me parece, a la circunstancia de que los tesoros enterrados sigan aún sepultados. Si Kidd hubiera ocultado su botín durante un tiempo y luego lo hubiera reclamado, los rumores difícilmente nos habrían llegado en su forma actual e invariable. Observará que las historias que se cuentan tratan de buscadores de dinero, no de halladores de dinero. Si el pirata hubiera recuperado su dinero, el asunto habría caído en el olvido.
Me pareció que algún accidente, digamos la pérdida de un memorándum que indicara su ubicación, le había privado de los medios para recuperarlo, y que este accidente había llegado a conocimiento de sus seguidores, quienes de otro modo nunca habrían sabido que el tesoro había sido ocultado, y quienes, ocupándose en vano, porque no guiados, intentan recuperarlo, habían dado origen primero, y luego circulación universal, a los informes que ahora son tan comunes. ¿Ha oído alguna vez que se haya desenterrado algún tesoro importante en la costa? Nunca. Pero es bien sabido que las acumulaciones de Kidd eran inmensas. Daba por sentado, por tanto, que la tierra aún las conservaba, y no le sorprenderá cuando le diga que sentí la esperanza, casi una certeza, de que el pergamino encontrado tan extrañamente contenía un registro perdido del lugar de depósito. Pero, ¿cómo procedió? Volví a acercar el pergamino al fuego, después de aumentar el calor, pero no apareció nada. Ahora pensaba que era posible que la capa de suciedad tuviera algo que ver con el fracaso, así que enjuagué cuidadosamente el pergamino vertiendo agua tibia sobre él y, una vez hecho esto, lo coloqué en una bandeja de hojalata, con la calavera hacia abajo, y puse la bandeja sobre un horno de carbón encendido. En unos minutos, cuando la bandeja se hubo calentado por completo, quité el papel y, para mi alegría inexpresable, encontré manchas en varios lugares con lo que parecían ser figuras dispuestas en líneas. Lo volví a colocar en la bandeja y lo dejé allí otro minuto. Al retirarlo, todo estaba tal como lo ves ahora. Aquí Legrand, después de haber recalentado el pergamino, lo sometió a mi inspección. Los siguientes caracteres fueron burdamente trazados, en un tinte rojo, entre la calavera y la cabra. 53305, 6 asterisco, 4826, 4.4, 806 asterisco, 48860, 85, 1, asterisco 883, 88, 5 asterisco, 46, 88 asterisco 96 asterisco, 8 asterisco, 485, 5 asterisco 2 asterisco, 4956 asterisco 2, 5 asterisco, 4, 88 asterisco, 406925, emoticono cara guiñando, 68419, 48081, 881, 4885, 4, 485 528806 asterisco 81, 9, 48 emoticono cara triste 88, 4, 34, 48, 4, 161, 188. Pero, dije yo, devolviéndole la hoja, estoy tan a oscuras como siempre. Aunque todas las joyas de Golconda me estuvieran esperando cuando resolviera este enigma, estoy seguro de que sería incapaz de ganármelas. Y, sin embargo, dijo Legrand, la solución no es en absoluto tan difícil como podría llevarle a imaginar la primera inspección apresurada de los caracteres. Estos caracteres, como cualquiera podría adivinar fácilmente, forman un cifrado, es decir, transmiten un significado. Pero por lo que se sabe de Kidd, no podría suponer que fue capaz de construir ninguno de los criptogramas más abstrusos. Me convencí de inmediato de que se trataba de una especie simple, pero que, sin embargo, según parece, para el burdo intelecto del marinero, sería absolutamente insoluble sin la clave. ¿Y realmente lo resolvió? Fácilmente, he resuelto otros de una complejidad 10.000 veces mayor. Las circunstancias y un cierto sesgo mental me han llevado a interesarme por tales acertijos, y bien puede dudarse de que el ingenio humano pueda construir un enigma del tipo que el ingenio humano no pueda, mediante la aplicación adecuada, resolver. De hecho, una vez establecidos los caracteres conectados y legibles, apenas pensé en la mera dificultad de desarrollar su significado. En el presente caso, de hecho en todos los casos de escritura secreta, la primera cuestión se refiere al lenguaje del cifrado, porque los principios de la solución, sobre todo lo que respecta a los cifrados más simples, dependen y varían según el genio del idioma en particular. En general, no hay más alternativa que experimentar, guiado por las probabilidades, con todas las lenguas conocidas por quien intenta la solución, hasta que se alcance la verdadera. Pero,
Con el cifrado que ahora tenemos ante nosotros, todas las dificultades se eliminaron con la firma. El juego de palabras con la palabra kid es apreciable en ningún otro idioma que no sea el inglés. Pero por esta consideración debería haber comenzado mis intentos con el español y el francés, ya que son las lenguas en las que un secreto de este tipo habría sido escrito más naturalmente por un pirata del Caribe. Tal como estaba, supuse que el criptógrafo era inglés. Observas que no hay divisiones entre las palabras. Si hubiera habido divisiones, la tarea habría sido relativamente fácil. En tales casos, habría comenzado con una recopilación y análisis de las palabras más cortas. Si hubiera aparecido una palabra de una sola letra, como es muy probable, a hoy, por ejemplo, habría considerado la solución como segura. Pero, al no haber división, mi primer paso fue determinar las letras predominantes, así como las menos frecuentes. Contando todas, construí una tabla así. De los caracteres 8 hay 33, 26, 4, 19, 16, asterisco, 13, 5, 12, 6, 11, 1, 8, 0, 6, 92, 5, 3, 4, 3, 2, 1. Ahora, en inglés, la letra que aparece con más frecuencia es la E. Después, la sucesión es la siguiente: A, O, I, D, H, N, R, S, T, U, Y, C, F, G, L, M, W, B, K, P, Q, X, Z. La E predomina de manera tan notable que rara vez se ve una frase individual de cualquier longitud en la que no sea el carácter predominante. Aquí, pues, tenemos, desde el principio, la base para algo más que una mera conjetura. El uso general que puede hacerse de la tabla es obvio, pero, en este cifrado en particular, solo necesitaremos su ayuda de forma muy parcial. Como nuestro carácter predominante es el 8, comenzaremos asumiendo que es la E del alfabeto natural. Para verificar la suposición, observemos si el 8 se ve a menudo en parejas, pues la E se duplica con gran frecuencia en inglés, en palabras como, por ejemplo, med, fleet, speed, sin, ven, egri, etc. En el presente caso lo vemos duplicado nada menos que 5 veces, aunque el criptógrafo es breve. Supongamos, pues, que 8S. Ahora bien, de todas las palabras del idioma, D es la más habitual. Veamos, por tanto, si hay repeticiones de 3 caracteres cualesquiera, en el mismo orden de colocación, siendo el último de ellos 8. Si descubrimos repeticiones de tales letras, dispuestas de esta manera, lo más probable es que representen la palabra D. Tras la inspección, encontramos no menos de 7 disposiciones de este tipo, siendo los caracteres 48. Por lo tanto, podemos suponer que representa T, 4 representa H y 8 representa E, estando ahora bien confirmado el último. Así se ha dado un gran paso. Pero, habiendo establecido una sola palabra, podemos establecer un punto de gran importancia, es decir, varios comienzos y finales de otras palabras. Refirámonos, por ejemplo, al penúltimo caso en el que aparece la combinación. 48, no muy lejos del final del cifrado. Sabemos que el que le sigue inmediatamente es el comienzo de una palabra de los 6 caracteres que siguen a esta TH. Conocemos al menos 5. Escribamos estos caracteres, así, por las letras que sabemos que representan, dejando un espacio para el desconocido. De dientes. Aquí podemos descartar de inmediato la TH, ya que no forma parte de la palabra que comienza con la primera T, ya que, al experimentar con todo el alfabeto en busca de una letra que se adapte al hueco, percibimos que no se puede formar ninguna palabra de la que esta TH pueda formar parte. Así, nos quedamos con TI, I. Recorriendo el alfabeto, si es necesario, como antes, llegamos a la palabra tri, como única lectura posible. Así obtenemos otra letra, R, representada con las palabras de tri en yuxtaposición. Mirando más allá de estas palabras, a poca distancia, volvemos a ver la combinación 48 y la empleamos como terminación de lo que la precede inmediatamente. Tenemos así esta disposición. El árbol 4,
4 más 34 el. O, sustituyendo las letras naturales. Cuando se conocen, se lee así. El árbol THR, 3HL. Ahora bien, si, en lugar de los caracteres desconocidos, dejamos espacios en blanco o sustituimos los puntos, leemos así. El árbol HL, cuando la palabra throw se hace evidente de inmediato. Pero este descubrimiento nos da 3 letras nuevas, o UYG, representadas por y 3. Buscando ahora, con atención, a través de cifrado combinaciones de caracteres conocidos, encontramos, no muy lejos del principio, esta disposición, 83, 88 o egre, que claramente es la conclusión de la palabra degree, y nos da otra letra D, representada por 4 letras más allá de la palabra grado, percibimos la combinación 46, 88. Traducimos los caracteres conocidos y representamos los desconocidos mediante puntos, como antes, y leemos así. THRT, una disposición que sugiere inmediatamente la palabra 13, y que, de nuevo, nos proporciona 2 nuevos caracteres, YN, representados por 6 y asterisco. Si nos referimos ahora al principio del criptograma, encontramos la combinación 53. Si traducimos como antes, obtenemos bueno, lo que nos asegura que la primera letra es A y que las 2 primeras palabras son A bueno. Ahora es el momento de ordenar nuestra clave, hasta donde se ha descubierto, en forma de tabla, para evitar confusiones. Quedará así. 5 representa D, 8 E, 3 G, 4 H, 6 I, asterisco N, O, R, T. Por lo tanto, tenemos representadas nada menos que 11 de las letras más importantes, y será innecesario continuar con los detalles de la solución. He dicho lo suficiente para convencerte de que los códigos de esta naturaleza son fácilmente resolubles, y para darte una idea de la lógica de su desarrollo. Pero ten por seguro que el ejemplar que tenemos ante nosotros pertenece a la especie más simple de criptografía. Ahora solo queda darte la traducción completa de los caracteres de pergamino descifrados. Aquí está. Un buen vaso en el albergue del obispo en el asiento del diablo 41 grados y 13 minutos al noreste y por la rama principal del norte séptima rama al lado este disparo desde el ojo izquierdo de la calavera una línea recta desde el árbol a través del tiro 50 pies fuera. Pero, dije, el enigma parece estar en tan mal estado como siempre. ¿Cómo es posible extraer un significado de toda esta jerga sobre asientos del diablo, cabezas de muerte, hospederías del obispo? Confieso, respondió Legrand, que el asunto sigue teniendo un aspecto grave cuando se mira con una mirada casual. Mi primer esfuerzo fue dividir la frase en la división natural pretendida por el criptógrafo. ¿Te refieres a puntuarla? Algo así. Pero, ¿cómo fue posible lograrlo? Reflexioné que el escritor había tenido la intención de unir sus palabras sin división para aumentar la dificultad de la solución. Ahora bien, un hombre no demasiado agudo, al perseguir tal objetivo, estaría casi seguro de exagerar el asunto. Cuando, en el transcurso de su composición, llegara a una ruptura en su tema que naturalmente requeriría una pausa o un punto, sería extremadamente propenso a hacer que sus personajes, en este lugar, estuvieran más juntos de lo habitual. Si observa el manuscrito, en el presente caso, detectará fácilmente 5 casos de aglomeración inusual. Siguiendo esta pista, hice la división así. Un buen cristal en el albergue del obispo en el asiento del diablo, 41 grados y 13 minutos, noreste y norte, rama principal séptima rama lado este, disparo desde el ojo izquierdo de la calavera, una línea recta desde el árbol a través del disparo a 50 pies. Incluso esta división, dije, me deja todavía en la oscuridad. A mí también me dejó en la oscuridad, respondió Legrand, durante unos días, durante los cuales hice una investigación diligente en los alrededores de Sullivan's Island, en busca de cualquier edificio que se llamara Bishop's Hotel, porque, por supuesto, dejé de lado la palabra obsoleta hostal.
Al no obtener información sobre el tema, estaba a punto de ampliar mi esfera de búsqueda y proceder de una manera más sistemática, cuando, una mañana, se me ocurrió, de repente, que este Bishop's Hostel podría tener alguna referencia a una antigua familia, de apellido Bishop, que, desde tiempos inmemoriales, había tenido posesión de una antigua casa solariega, a unas 4 millas al norte de la isla. En consecuencia, fui a la plantación y reanudé mis indagaciones entre los negros más viejos del lugar. Al fin, una de las mujeres más ancianas dijo que había oído hablar de un lugar llamado el Castillo de Bishop y pensó que podía guiarme hasta él, pero que no era un castillo ni una taberna, sino una roca alta. Le ofrecí pagarle bien por su molestia y, tras algunas dudas, accedió a acompañarme hasta el lugar. Lo encontramos sin mucha dificultad y, tras despedirla, procedí a examinar el lugar. El castillo consistía en un conjunto irregular de acantilados y rocas, una de las cuales era bastante notable por su altura, así como por su aspecto aislado y artificial. Subí a su cima y luego me sentí muy perdida en cuanto a lo que debía hacer a continuación. Mientras estaba ocupado en mis reflexiones, mis ojos se posaron en una estrecha repisa en la cara oriental de la roca, quizás a 1 metro por debajo de la cima en la que me encontraba. Esta repisa sobresalía unos 45 centímetros y no tenía más de 30 centímetros de ancho, mientras que un nicho en el acantilado justo encima le daba un parecido burdo a una de las sillas de respaldo hueco utilizadas por nuestros antepasados. No tenía ninguna duda de que aquí estaba el asiento del diablo al que se aludía en el manuscrito, y ahora parecía comprender todo el secreto del acertijo. El buen cristal, lo sabía, no podía referirse a otra cosa que a un telescopio, porque la palabra cristal rara vez se emplea en otro sentido por los marineros. Ahora, aquí, vi de inmediato que se trataba de un telescopio que debía utilizarse y un punto de vista definido, sin admitir variación, desde el cual utilizarlo. Tampoco dudé en creer que las frases 41 grados y 13 minutos y noreste y por el norte estaban destinadas a ser direcciones para nivelar el cristal. Muy emocionado por estos descubrimientos, me apresuré a ir a casa, conseguí un telescopio y regresé a la... Me dejé caer hasta la cornisa y descubrí que era imposible mantenerme sentado en ella excepto en una posición concreta. Este hecho confirmó mi idea preconcebida. Procedí a utilizar el vidrio. Por supuesto, los 41 grados y 13 minutos no podían aludir a otra cosa que a la elevación sobre el horizonte visible, ya que la dirección horizontal estaba claramente indicada por las palabras noreste y por el norte. Esta última dirección la establecí de inmediato por medio de una brújula de bolsillo. Luego, apuntando el cristal tan cerca de un ángulo de 41 grados de elevación como pude hacerlo por adivinación, lo moví con cautela hacia arriba o hacia abajo, hasta que mi atención fue atraída por una grieta o abertura circular en el follaje de un gran árbol que sobresalía de sus compañeros en la distancia. En el centro de esta grieta percibí una mancha blanca, pero al principio no pude distinguir qué era. Ajustando el enfoque de telescopio, volví a mirar y ahora vi que era un cráneo humano. Tras este descubrimiento, me sentí tan optimista como para considerar resuelto el enigma, porque la frase, rama principal, séptima rama, lado este, solo podía referirse a la posición del cráneo en el árbol, mientras que disparar desde el ojo izquierdo de la calavera admitía también una sola interpretación, en lo que respecta a la búsqueda de un tesoro enterrado. Percibí que el diseño consistía en dejar caer una bala desde el ojo izquierdo del cráneo y que una línea recta, o, en otras palabras, una línea recta, trazada desde el punto más cercano del tronco a través del disparo o el punto donde cayó la bala, y desde allí extendida a una distancia de 50 pies, indicaría un punto definido. Y debajo de este punto pensé que era al menos posible que un depósito de valor estuviera oculto. Todo esto, dije, es sumamente claro y, aunque ingenioso, sigue siendo sencillo y explícito. Cuando salió del Hotel Bishop, ¿qué pasó entonces? Pues que, tras tomar cuidadosamente las coordenadas del árbol, me dirigí a casa. Sin embargo, en el instante en que dejé el asiento del diablo, la grieta circular desapareció. Ni siquiera pude vislumbrarla después, por mucho que me girara.
Lo que me parece el principal ingenio de todo este asunto es el hecho, ya que repetidos experimentos me han convencido de que es un hecho, de que la abertura circular en cuestión es visible desde ningún otro punto de vista alcanzable que no sea el que ofrece la estrecha cornisa de la roca. En esta expedición al Bishop's Hotel me había acompañado Júpiter, que sin duda había observado, durante las últimas semanas, la abstracción de mi comportamiento y tuvo especial cuidado de no dejarme solo. Pero, al día siguiente, levantándome muy temprano, me las arreglé para darle esquinazo y me fui a las colinas en busca del árbol. Después de mucho esfuerzo lo encontré. Cuando llegué a casa por la noche, mi ayuda de cámara me propuso azotarme. Creo que conoces el resto de la aventura tan bien como yo. Supongo, dije, que fallaste el lugar en el primer intento de excavación debido a la estupidez de Júpiter al dejar que el insecto cayera por el ojo derecho en lugar del izquierdo del cráneo. Precisamente, este error supuso una diferencia de unos 5,5 centímetros en el tiro, es decir, en la posición de la clavija más cercana al árbol, y si el tesoro hubiera estado debajo del tiro, el error habría sido de poca importancia, pero el tiro, junto con el punto más cercano del árbol, eran simplemente 2 puntos para establecer una línea de dirección. Por supuesto, el error, por trivial que fuera al principio, aumentó a medida que avanzábamos con la línea, y para cuando habíamos avanzado unos 15 metros, nos habíamos desviado bastante del rastro. Pero si no fuera por mis profundas impresiones de que el tesoro estaba enterrado en algún lugar, podíamos haber hecho todo nuestro trabajo en vano. Pero su grandilocuencia y su conducta a balancear el escarabajo, ¡qué extraña! Estaba seguro de que estaba loco. ¿Y por qué insistió en dejar caer el insecto, en lugar de una bala, desde el cráneo? Pues, para ser sincero, me sentí algo molesto por sus evidentes sospechas sobre mi cordura, y decidí castigarlo discretamente, a mi manera, con un poco de sobria mistificación. Por esta razón balanceé el escarabajo, y por esta razón lo dejé caer del árbol. Una observación suya sobre su gran peso me sugirió la última idea. Sí, lo percibo, y ahora solo hay un punto que me desconcierta. ¿Qué debemos hacer con los esqueletos encontrados en el agujero? Esa es una pregunta que no soy más capaz de responder que usted. Sin embargo, parece que solo hay una forma plausible de explicarlos, y, sin embargo, es terrible creer en una atrocidad como la que implicaría mi sugerencia. Está claro que Kidd, si es que Kidd realmente escondió este tesoro, lo cual no dudo, está claro que debió de haber tenido ayuda en la tarea. Pero una vez concluida la tarea, pudo haber pensado que era conveniente eliminar a todos los participantes en su secreto. Quizás un par de golpes con una azada fueron suficientes, mientras sus coadjutores estaban ocupados en el pozo. Quizás se requirió una docena. ¿Quién lo dirá?